Entramos al capítulo 2, crisis de los grandes cárteles. Durante décadas, como ustedes saben, el crimen organizado en México estuvo dominado por grandes organizaciones, algunas que se transformaron, que cambiaron de nombre mercadológico. Grandes estructuras como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Hoy, estas dos organizaciones enfrentan tensiones internas, capturas de líderes y presión institucional. Pero el crimen organizado que conocíamos en México hace 30 años ha mutado de manera determinante. Esta visión de trasiego de drogas, denominada narcotráfico, se ha transformado en un tema absoluto de control territorial. Extorsiones, secuestros, el cobro derecho de piso, robos a gran escala, control carretero, huachicol. Este negocio ha crecido. Ante esas dos visiones, ¿cuáles son los riesgos de la sociedad mexicana? Y ante este escenario de pulverización de los grupos y particularmente del crecimiento de las actividades, ¿estamos frente a un debilitamiento de estos grupos criminales o ante una transformación estructural que será más fragmentada, más difícil de combatir y con mayor actividad criminal? Empezamos contigo, Guillermo. Pues mira, yo creo que la gran tragedia que va a vivir la sociedad mexicana es que, paralelo a este proceso de reacomodo, transformación o fragmentación de las organizaciones criminales, cualquiera de las tres vías supone mucha violencia entre ellos, a veces focalizada, como el caso de Chapitos contra Mayitos en Sinaloa, a veces más extendida, probablemente ahora porque Jalisco Nueva Generación tiene conflictos en Michoacán, tiene conflictos en Guerrero, tiene conflictos en Tamaulipas, en Baja California. El problema es que no hay una estructura del Estado capaz de defender a la sociedad cuando aparecen estos focos de violencia. Lo estamos viendo en Sinaloa. Lleva 18 meses la guerra en Sinaloa. Han ido incrementando el número de guardias nacionales y soldados en Sinaloa, que ya llegó a 10,000, y sigue la violencia. Imagínate esto multiplicado por 5 estados, no se va a dar abasto la Guardia Nacional y sobre todo no va a haber policías locales que defiendan frente a crímenes fragmentados que ahora se dediquen más a expoliar a la sociedad. Entonces, el problema es que junto con la fragmentación, debilitamiento de las organizaciones, la estructura de protección del Estado de los ciudadanos no crece, no se fortalece. Llevamos 15 años perdidos en términos de construcción de policías locales confiables. Hemos perdido 15 años para transformar el Ministerio Público y hacer más accesible la procuración de justicia. El Poder Judicial no solamente no se ha reformado, sino que va de camino para atrás a empeorar con la reforma judicial. Entonces, cualquier conflicto entre organizaciones va a producir más violencia en una sociedad más indefensa porque el Estado no ha fortalecido la cadena de instituciones que garantizan seguridad y justicia. General, además de la pregunta, ¿no habrá una suerte de paradigma institucional en donde se haya tomado la decisión de esperar que entre Mayos y Chapos, en el caso de Sinaloa, se destruyan y el que subsista se convierta únicamente en el enemigo del Estado? Es decir, una suerte de esperar a que entre ellos se desaparezcan. Bueno, no sabría afirmarlo, pero es un poco el ejemplo de Coahuila. Coahuila hace 15 años, más o menos, tenía un fenómeno de violencia extrema. Y el Estado, la entidad gubernativa, se fue primero contra un grupo, como que se entiende que platicó con otro, acaba con uno y termina, y después regresa y revienta y truena o neutraliza el otro. Entonces, pero, sin embargo, no podría
no podría afirmarlo. Yo voy con lo que acaba de decir don Guillermo Valdés. El problema es que no hay una estructura del Estado para contener. Y lo que decía hace rato secretario de Seguridad Pública de Coahuila, de que es un problema de seguridad nacional. Y sí es un problema de seguridad nacional, pero la atención que se le da no se le da de seguridad nacional. Creemos y seguimos creyendo que una situación de conflicto, manden 20 soldados, manden 1,000 soldados y pasa. Y además hay estadísticas que llegan, bajan y se van, o antes de que se vayan empieza otra vez a remontar. Pero es que no es nada más la respuesta armada, ni de ejército, ni de marina, ni de Guardia Nacional, ni de las policías. Es integral. Es integral. Por eso el poder corruptor presiona o colude a algunas instituciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al municipal, porque no hay una contención para ello. No hay una contención y puede decir, como hace rato decía don Guillermo, llego, no, perdón, lo decía usted, llego y te voy a dar este voto y tú vas a hacer eso. Pero el tesorero va a ser mío, el de director de obras. Entonces la contención del Estado no nada más debe ser armada, debe ser educativa, económica, fiscalizadora de todo eso, para que haya una contención integral. Si no, pues, entonces yo creo que va a seguir esta crisis, partiendo de este comentario de que sí no hay una estructura del Estado para contener, pero debemos de ver que se contenga de una manera integral y no nada más mandando soldados, como decía, ¿qué? 10,000 decía usted, ¿no? 10,000. ¿Y qué está pasando? Muy bien. Carlos. Bueno, yo creo que ya tenemos un laboratorio que tenemos que voltear a ver, que es Colombia. Colombia vivió situaciones muy similares a las que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es la ventaja que tenía Colombia? Colombia tenía una policía nacional. Nosotros tenemos policías federales, tenemos policías estatales, tenemos policías municipales, nadie confía en nadie, y esto facilita mucho el poder corruptor por parte de las organizaciones criminales. Otro grave error que se tiene es pensar, como dijeron, de que dejando un solo grupo delictivo, las cosas se van a calmar. Sí, tal vez gane el Mayo en Sinaloa. Si no se pone de acuerdo con Jalisco, va a haber problemas con Jalisco. Si no se pone de acuerdo con el Golfo, va a haber problemas con el Golfo. Entonces, la violencia va a seguir. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de lo que fue la Federación, que por ahí mencionaba uno de los compañeros, cómo se calman las cosas cuando la familia se une, ¿no? Ahí el Azul Esparragosa, que tenía relación con casi todos los grupos, pudo dividir el país y tuvimos un tiempo de calma, pero por desgracia no fue por parte del Estado, fue por parte de los grupos criminales. Y el Estado, cuando se la cree, es cuando empezamos a tener un grave riesgo, ¿no? Porque los grupos criminales empiezan a crecer. Tenemos, como decía yo, el ejemplo de Colombia con la zona de distensión. Cuando les dan un estado a la guerrilla para que se vayan y se calmen, lo único que hicieron fue fortalecerse más, entrenarse, generar laboratorios de droga. Entonces, no caigamos en ese error. O sea, a la delincuencia se le tiene que combatir. Si no se le combate, la delincuencia va a crecer. Y el problema para la ciudadanía que vemos hoy es que tienen que alimentar a miles de soldados. Creemos que, y vemos las nóminas, ¿no? Le pagan a los policías muy poco dinero, pero también a los sicarios se les paga poco dinero. Y los sicarios quieren camionetas, quieren casas, quieren todo lo que ven de sus líderes. ¿Y cuál es la forma más sencilla?
con la extorsión. Por eso vemos que la extorsión y los crímenes hacia la ciudadanía crecen y tenemos que atacar a la delincuencia. No podemos hacernos de la vista gorda. Gracias, José Luis. Pues fíjate que muy escuchando a los maestros y muy en la parte de doctrina que quienes tuvimos maestros y jefes, como es mi caso con el maestro Renato Sales, que tuvimos esa oportunidad pues, de viajar al extranjero y aprender modelos en la parte de doctrina. Pues aquí quisiera meter dos. Uno, el que nos permitieron cuando fuimos a Estados Unidos, entender el modelo de ellos, y hay mucha literatura en ello, de lo que son los peacemakers, los peacekeepers y los peacebuilders, ¿no? Y cómo a partir de este trípode de construcción de seguridad y de paz se puede llevar a cabo los procesos tanto de la política pública en materia de seguridad como de la política pública en materia diplomática y de seguridad nacional e internacional. Y luego, pues lo que hace miles de años, pues señalaba Sun Tzu, ¿no? Que tiene que ver con si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado, ¿no? De 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, pues por cada victoria que ganes, pues vas a sufrir también una derrota, ¿no? Y si no conoces al enemigo y no te conoces a ti, pues estás condenado al fracaso. Entonces, un poquito en esta dinámica es qué tanto las instituciones del Estado Nacional Mexicano, pues están aplicando esta, digamos que es de primaria, explicada en el Sun Tzu, ¿no? O sea, qué tanto nos conocemos nosotros, qué tanto conocemos al enfrente. El de enfrente, más allá de si lo conocemos muy bien en todas sus estructuras y en todas sus entrañas, ha cambiado, regreso un poco al tema desde la Federación de Guadalajara de nomenclatura y de liderazgos. Y todos, afortunadamente para los estados nacionales, todos han sido abatidos o capturados. Y el Estado Nacional ha prevalecido, el tema de Colombia. ¿Qué tenemos que hacer, quitando un poco la mirada en ellos, pues de cómo estamos nosotros en el proceso de construcción y de desarrollo institucional y de política pública? Pues entonces, otra vez, la parte de doctrina. El Plan Colombia, que mencionaba el exfiscal, si lo empatamos con lo que fue el Plan Mérida, en la época del señor presidente Calderón, pues tenemos que reorganizar todo el espacio y todo el espectro legislativo, institucional, financiero y de intercambios globales, regionales, continentales, para refundar las policías, para refundar los ministerios públicos o fiscalías, para refundar el Poder Judicial y para replantear todo el proceso de cárceles, ¿no? ¿Cómo hemos estado trabajando en ello? ¿De qué tamaño va a ser la fuerza de estas organizaciones? Respondiendo, pues de qué tamaño es la respuesta del Estado Nacional Mexicano en estos 4 puntos, ¿no? Rato. Pues coincido plenamente con mis compañeros. No solamente no hay fortalecimiento de las estructuras que puedan enfrentar al crimen, sino que hay un debilitamiento estructural constitucional que data de 1999, cuando se despoja a las policías de derechos. Yo lo comento cada vez que puedo, ¿no? Esto no es un tema nacional, esto es un tema geopolítico internacional que tiene que ver con mercados y la lógica del capitalismo salvaje y del mercado. Mientras exista demanda, pues habrá oferta, y la demanda de opiáceos y opioides de nuestros vecinos es la más alta del mundo. Son los primeros consumidores de opiáceos y opioides. ¿Cómo no va a haber oferta? ¿Y cómo no van a haber enormes posibilidades para un cártel como el Jalisco Nueva Generación, que controlaba Manzanillo y Colima, si una taza llena de fentanilo equivale a $250,000, con policías débiles, traicionadas por su propia reglamentación, policías no confiables, policías municipales vinculadas con el narco y policías federales absurdamente desaparecidas, como lo que pasó con el presidente López Obrador? O sea, no tenía ningún sentido desaparecer a la Policía Federal porque habían elementos corruptos. Es como desaparecer a la Marina porque hay elementos corruptos, o desaparecer al Ejército. La corrupción no es un tema de instituciones, es un tema personal. Son personas que están en las instituciones. No vas a destruir a las instituciones porque haya personas corruptas en las instituciones. Y lamentablemente es lo que ha pasado y es lo que está pasando en nuestro país. Y ahora bien lo decía Guillermo, con un poder judicial al servicio del poder
un poder judicial en el que no podemos confiar. ¿Quién va a confiar en estos ministros de la Corte, por favor? En los jueces del bienestar, en los magistrados del bienestar. Me preguntaban en Siena, bueno, por mensajería, en internet, si era cierto que se había tombolizado a nuestros jueces, que no lo podían creer, en la Universidad de Siena. O sea, ¿es verdad que metieron a sus jueces con pelotitas a una tómbola? No es cierto eso, ¿verdad? Es broma. Digo, pues lo llamaron insaculación, pero es verdad. Eso es un balazo en el pie, como fue un balazo en el pie reformar el 123 para quitarle derechos a los policías, a los operadores del sistema de justicia, como son los fiscales y los peritos. Menos derechos que el resto de los ciudadanos. Pues, ¿cómo vamos a tener buena policía si la lastimamos de inicio? Y el ejército no quiere ni está conformado para hacer labores de seguridad pública o seguridad ciudadana. Pues son militares. No, no es su función. Ellos no quieren ser policías. Los militares no quieren ser policías. Y los policías no quieren ser militares. Son cosas diferentes. Entonces, mientras no, como decíamos aquí, refundemos integralmente eso, y no creo que tengamos. Déjame, perdón, abusar. No, adelante. Ya te iba a preguntar, ¿es más peligroso para el país en esta realidad institucional, criminal y social que estamos viviendo, tener carteles dominantes en el ámbito nacional o criminales pequeños compitiendo por los territorios? ¿Qué es peor? Pues es que yo creo que para el ciudadano le da lo mismo si es una banda delictiva chiquita o es un gran cartel. O sea, te están expoliando, te están matando, te están desapareciendo tus familiares, le da lo mismo. La tragedia es esta del Estado, y déjenme hacer un comercial. O sea, en 2007, cuando terminamos el primer año del presidente Calderón, le dijimos al presidente, o esto es una lucha del Estado mexicano e involucramos a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, y a los 3 poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, o no vamos a ganar. Se lanzó la idea de reconstruir al Estado en un pacto nacional que se firmó en agosto de 2008. Los partidos políticos y los gobiernos estatales y los pleitos entre dependencias mataron ese único esfuerzo en los últimos 20 años de reconstrucción institucional. Hubo una iniciativa para reconstruir las policías, un nuevo modelo de policía en 2010 que lo vetó el PRI. Y desde entonces no se ha vuelto en 2008 a 2026, 18 años sin hacer un planteamiento de reconstrucción del Estado. Y te doy el dato para cerrar. Presidente Calderón duplicó el presupuesto de Ejército, Marina, Procuraduría, CISEN, Policía Federal, pasó de 200,000 millones de pesos en 2006 a casi 400,000 millones en 2012. ¿Sabes cuánto tenemos ahorita? 380,000. O sea, en 12, del 2012 al 2026, en 14 años, el presupuesto no siguió creciendo, sino que se estancó y ahora ha disminuido. Entonces, ¿cómo vamos a tener policías, ministerios, cárceles, poderes judiciales cuando gastamos la tercera parte que Colombia? Absurdo, o se requiere que haya la presidenta convoque a un pacto nacional para ponernos de acuerdo y reconstruir las instituciones y dotarlas de recursos para que se fortalezcan, o va a ser pura guerra de discurso del Estado con pura saliva. Gracias. Bueno, coincido con lo que acaba de decir el Guillermo, y precisamente a él le tocó los primeros años de la Ley de Seguridad Nacional, que salió publicada en el año 2005. Y en esta Ley de Seguridad Nacional habla de algo que no se ha podido terminar de estructurar, del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Sí? Y efectivamente en la administración en donde usted estuvo, en la administración de Calderón, para decirlo con palabras, ese Consejo de Seguridad Nacional, independientemente de que existiera la figura de Gabinete de Seguridad Nacional, pero el Consejo,
¿Por qué? Que había que tener involucrado al Congreso. Se reunía religiosamente cada 2 meses, como marca la ley. Y había reuniones previas para atender un problema de seguridad nacional unas 72 horas antes, y cuando ya se le presentaba al tomador de decisiones, ya venía ahí la posible solución. Llega otra gestión, 2012-2018, y nuevamente desaparece el concepto. Ya no será Consejo de Gabinete de Seguridad Federal. Llega otra nueva administración, 2018-2024, y ya ni siquiera se convirtió en mañanera. Entonces, si este Consejo de Seguridad Nacional funcionara para atender los problemas de seguridad nacional, y no nada más el tema de la estructura de seguridad, que debe ser con policías, con marinos, con soldados, con toda la estructura de las estructuras de seguridad, con fiscalías, pero pues no ha podido progresar eso. Y me sumo a lo que decía don Renato, efectivamente nosotros no estamos para eso. No estamos para eso, y nuestra doctrina militar es totalmente diferente. La podemos adaptar, claro, pero no estamos para eso. Sin embargo, cuando somos llamados, creo que hacemos nuestro mejor esfuerzo y logramos muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque si bien manejamos la seguridad nacional, pues por consecuencia debemos de manejar la seguridad interior y la seguridad pública. Pero definitivamente no estamos para eso y nos cuesta mucho trabajo. Yo lo viví cuando estuve en la Policía Federal, cuando se estaba gestando a formarse la Guardia Nacional, todo ese componente, 24,000 personas de la Policía Federal, de investigación científica, antidrogas, inteligencia, seguridad en carreteras, todo eso, me tocó convivir con ellos y decía, caramba, es diferente doctrina, solamente hay que aprender. Entonces, pues yo creo que hay un gran reto. Luis Carlos, Como dato anecdótico, yo estuve en la reunión en la que el presidente Calderón acordó con todos los gobernadores generar una policía estatal única. Y quien frenó esa iniciativa fue la presidenta de los alcaldes a nivel nacional. Todos los gobernadores, uno de cada partido, habló en esa reunión nacional y todos estuvieron de acuerdo. La única que habló al final fue la presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes, no me acuerdo, era una dama, y ella fue la que tiró ese acuerdo. No sé si ha sido político, no sé si ha sido de otra forma, pero eso a mí me tocó vivirlo. Todos los gobernadores estaban de acuerdo, pero los alcaldes no. gracias. José Luis, Yo afortunada o desafortunadamente me rijo mucho by the book, ¿no? Difícilmente no digo difícilmente, ha sido un ejercicio de imposibilidad personal e institucional que yo resuelva o tome decisiones en términos viscerales. Entonces me voy a lo que dice la parte de doctrina, ¿no? Y en los procesos precisamente de lo que es la reforma integral al sistema de seguridad y justicia, que en Colombia se le llamó Plan Colombia y que aquí se le llamó Iniciativa Mérida, pues se hablaba, entre otras, es cómo tiene que ser la policía. ¿No? La policía tiene que ser, y ahí, bueno, ¿qué le platico yo al maestro Renato Sales, que fue mi jefe, ¿no? Pero un modelo muy similar al como opera el FBI, ¿no? Que opera con un tripié, que es la imagen institucional, la parte de normatividad. La normatividad es una cruz, ¿no? Por aquí entras, por aquí sales. Entras, procesos de selección, ingreso, controles de confianza, permanencia, en fin, por aquí sales, aplaudido, con honores. Si te portas mal, pues asuntos internos, cárcel, en fin. Si te portas bien, estímulos, condecoraciones y demás, ¿no? Y la parte de al acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Ese es el by the book. Si a lo largo de todo este tiempo el maestro Sales ha sido muy, vamos, un gestor permanente de los derechos de las policías, pues si la estructura central básica, que es la policía municipal, está prácticamente fulminada, desaparecida, si las policías estatales están prácticamente destruidas,
si la Policía Federal fue desaparecida en el 2019, pues evidentemente, general, pues ahora sí que no queda de otra, ¿no? Es decir, en quién se puede descargar la responsabilidad como institución armada, claro, pues a la Marina y a la Defensa, ¿no? Porque ni siquiera el CISEN, porque no es personal operativo armado, ¿no? Es más de gabinete. Entonces, ¿qué pasa con el ejército? Pues el ejército y la Marina, pues prácticamente tiene que volverse la policía de 2.500 municipios, la policía municipal de 2.500 municipios, la policía estatal de 32 entidades, la policía de investigación de 32 entidades federativas y luego, pues, reemplazar con el tema de Guardia Nacional a lo que fue la Policía Federal. Pues es enorme. Y luego además los ponen a repartir gas. Y luego además los ponen... O sea, es terrible el esquema en el que infortunadamente se le han metido a las nobles Fuerzas Armadas, ¿no? Renato. No, totalmente de acuerdo. Hay una debilidad estructural del país, del Estado mexicano, para manejar estos temas. Y retomando lo que comentábamos hace un momento, las cosas han cambiado por la presión norteamericana y tristemente van a seguir cambiando por eso. La crificación de organizaciones terroristas, es decir, que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, nos remite a las Torres Gemelas y al Acta Patriota y al ver al delincuente. ¿Qué eso fue lo que aconteció en las Torres Gemelas? No fue un acto bélico, fue un delito gravísimo, terrorismo, pero fue un delito. Y debió tratarse como un delito en aquel entonces, no como un acto bélico. Pero al calificar como organizaciones terroristas, como arma de destrucción masiva, al fentanilo, tú conviertes al delincuente en combatiente enemigo y aplicas la legislación excepcional norteamericana. Entonces, dentro del marco de esa legislación, al amparo de esa legislación, Estados Unidos puede hacer con México, vamos a decirlo así, con toda claridad, lo que quiera. Puede venir y llevarse a fulano y después trasladarlo a Guantánamo y en Guantánamo hacer con él lo que le plazca. ¿Por qué? Porque está amparado por su legislación de excepción. No es casual que el fentanilo, que es un analgésico poderosísimo, pero es un analgésico, parches del fentanilo, es como la morfina extrema, ¿no? Se convierte en arma de destrucción masiva. ¿Qué podemos pensar con eso? ¿Cuál es el camino que sigue? Es eso. Tú ya no eres un delincuente al que hay que capturar, procesar y sancionar. Eres un combatiente al que hay que destruir. Y ese es Carl Schmitt, y es el derecho penal del enemigo, y es el nacionalsocialismo. Héctor. No, pues evidentemente hay una debilidad institucional tremenda. El gran golpe es la desaparición de la Policía Federal, porque se abandona una institución a la que el Estado le había invertido 20 años en su profesionalización, en su formación, que tenía problemas de corrupción y que había cosas que atacar, había gente que encarcelar, había cosas que arreglar, pero era un escudo que estaba en medio del crimen organizado y la sociedad. Lo quitaron y entonces la sociedad quedó a merced de las policías municipales en su patrulla y su pistola, viendo pasar 40 camionetas de hombres armados y quedó a merced de los policías de las fiscalías estatales, de los judiciales estatales, como se les llamaba, que van a practicar el tiro al blanco 2 veces al año y ese es el entrenamiento que tienen y aparte, bueno, pues infiltrado totalmente. A mí me preocupa con lo del cártel Jalisco el caso de lo que pasó cuando abatió la Marina en 2019 a Arturo Beltrán Leiva. Si uno se da, 2009, si uno se da cuenta de lo que pasa entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el puerto de Acapulco, siguiendo la carretera, siguiendo la línea que va a Huitzilac, que va a Cuernavaca, que va a Iguala, que va a Chilpancingo y que va a Acapulco, tiene 17 años convertido en un reguero de sangre. Y lo que pasó es que el grupo que coordinaba o que controlaba Beltrán Leiva se partió en los Rojos, los Guerreros Unidos, el Cártel de la Sierra, el SIDA, etcétera. Y son 17 años de matanzas donde grupitos que no son para nada organizaciones apabullantes, que están extendidos a lo largo de 300, 400 kilómetros, no se han podido someter en
en 17 años, vamos para 20 años, ¿no? De esta situación. Entonces, pues ese es uno de los riesgos que ya están en medio. El otro es que efectivamente se entregó a la Marina y se entregó a los militares, a la Secretaría de la Defensa, la mitad del país que gobernaba Morena para que resolviera la seguridad pública. Y en esa mitad del país nada cambió. Todos los secretarios de seguridad militar, el almirante de Morelos, Guarneros, ¿no? Todos los secretarios de seguridad, la mayor parte, de los estados que gobernaba Morena, no cambió nada en los estados a los que llegaron. Se aventaron todo el sexenio de López Obrador, 57% de los fueron militares y marinos, y no pasó nada. Todo quedó exactamente igual. Y efectivamente, pues mientras estaban haciendo eso, el ejército estaba haciendo hoteles, haciendo trenes, haciendo aeropuertos, haciendo las Islas Marías, cargando ladrillos, mientras se iba formando otro ejército que se iba armando, y ese ejército se iba avanzando, ese ejército se iba controlando territorios y se iba apoderando políticamente de las regiones. Entonces, pues lo del Mencho es un gran pretexto porque es una figura así, pero la verdad es que todo está absolutamente intacto. El monstruo no es ni siquiera el mismo. Es un monstruo mucho más grande, mucho más temible, y con el riesgo de que vuelva a pasar lo que pasó cuando se descabezó los Zetas, que se atomizaron las organizaciones como con los Beltrán, y que entonces vamos a tener grupos muy violentos, dispersos a lo largo de todo el territorio, con un control ya sobre zonas específicas, alterando la vida de la gente. No se ve una capacidad institucional, ni siquiera que esté planeada o planteada una respuesta institucional para hacerle frente a eso. Me sorprende mucho. ¿Cuántos generadores de violencia que les llaman ahora? Entonces nos han presentado generador de violencia en la zona de no sé qué. Al otro mes, otro generador de violencia y otro generador de violencia. Y luego, cerebro financiero. ¿Cuántos cerebros financieros han aparecido en los medios? Cada que agarran una mujer, la patrona, la jefa, la no sé qué, el comandante, ¿no? Y bueno, pues parece que hemos barrido con absolutamente todo, y sin embargo, mientras nos iban contando ese cuento, llegamos a 200,000 muertos en el sexenio pasado, de los cuales la cuarta parte son de guerras del cártel Jalisco, 55,000, ¿no? Sacó la Universidad de Uppsala ayer o la semana pasada. Del número de muertes totales del sexenio, 55,000 corresponden al sexenio de López Obrador y son obra de este cártel. Entonces, pues no veo que haya una respuesta, y veo la secreta esperanza de que de rebote la locura de Donald Trump y la megalomanía de Donald Trump nos ayude, diciendo, pues ahora va a dar un manotazo, y a lo mejor en el manotazo se logra desarticular lo que ya avisaron que quieren desarticular, que es la conexión entre la política y el crimen organizado. Muchas gracias. Coincido totalmente, don Héctor. Yo haría nada más una acotación final. No hubo avances, y aquellos personajes que con determinación, valentía, profesionalismo, inteligencia, empezaron a hacer la diferencia y cambios sustanciales en las responsabilidades estatales que les tocaron, por razones obscuras, fueron removidos de su responsabilidad cuando la tendencia que se estaba generando era positiva, y es el caso precisamente del general Alfredo Ortega, que está aquí con nosotros. Claro, sí. Terminamos este segundo capítulo y los invitamos al próximo, El Nuevo Mapa Criminal, capítulo 3. Muchas gracias.